Buenas tardes, estás hablando de un tema esta vez: ¿cuántos dioses existen en el universo cinematográfico de Marvel? Como dato curioso, este video es la segunda vez que lo grabo, así que se notará un poco mi odio ya ahora hacia el video. Pero bueno, vamos a continuar hacia esto, pues con los nuevos dioses como lo son Khonshu y Amit, que son presentados en Moon Knight, nos damos cuenta que existen varios dioses o deidades ya dentro del universo cinematográfico. Por supuesto, muy diferente a como es en los cómics, pero hoy nos vamos a centrar en las películas y vamos a ver cuántos de ellos existen. Y para eso tenemos que contestar otra pregunta, y es a quiénes sí podemos considerar dioses y a quiénes no. Así que si están listos, pónganse cómodos, vean por palomitas, pues ya vamos a comenzar. Y por supuesto que tenemos que comenzar con los más famosos, es decir, aquellos provenientes de Asgard, aquellos que inspiraron por supuesto las leyendas de los dioses nórdicos. Por supuesto, las películas se han encargado de hacernos ver que Asgard no es una tierra de dioses, es decir, es un pueblo normal y que solamente tiene uno que otro héroe, como lo serían Odín, Thor, Loki, etcétera, etcétera. Y que la mayoría de ellos es un pueblo normalito, incluso cuando se van a vivir a la tierra pues es gente bastante normal. También se han encargado de decirnos que no existe la magia asgardiana, que es un poco más llevado hacia tecnología asgardiana. Así que podríamos decir que el cine quiere más que nada quitarle ese puesto de dioses o puesto de deidades y que los veamos como simples personas o seres de otro mundo que son muy poderosos y que cuando llegan a la tierra por supuesto maravillan a todos con su tecnología y sus poderes, y es así que ahora han hecho pues mitología alrededor de ellos. Es por ello que podríamos decir que como no estamos seguros de que lo que quiere Marvel con ellos, vamos a considerar como dioses solamente aquellos que hayan generado un mito o mitología alrededor de ellos, es decir, Odín, Thor, Heimdall, Hera, Loki, etcétera, etcétera, y no a todo el pueblo asgardiano. Lo cual nos va a llevar hacia la siguiente mitología o el siguiente panteón, que sería el panteón griego. Y seguramente están preguntando, pero no hay griegos, ¿de qué estás hablando? Si le están siguiendo la pista a Thor Love and Thunder, sabrán que ya está confirmado el actor para Zeus. Así es, el dios Zeus, el padre de los dioses del panteón griego. La cosa aquí es cómo los van a tratar, si los van a tratar como a los asgardianos, como gente poderosa de otro mundo, que al llegar a la tierra en esos tiempos pues impresionó y por eso crearon leyendas sobre ellos, o aquí de verdad van a ponerlos un poco más arriba, van a mostrarnos que sí son deidades y que podemos considerarlos dioses como tal. Probablemente del lado de los asgardianos necesitaríamos por ejemplo ver que estos pueden renacer como en los cómics, que hay un ciclo de reencarnamiento y por supuesto se termina en el Ragnarok, mientras que probablemente del panteón griego podríamos ver que estos sí viven en el Olimpo o entre las nubes o cosas parecidas, y por fin darles esa especie de lugar de dioses que se merecen para que no los veamos como simples guerreros. Y seguramente Christian Bale, dándole vida al asesino de dioses, nos dará un poco más de ayuda para que estos se impulsen hacia las deidades que siempre debieron ser. La cosa aquí es, ¿por qué seguimos viéndolo como gente poderosa? Porque así nos lo ha mostrado el cine. Pero del otro lado tenemos al panteón egipcio, un panteón nuevo entre comillas, pues tenemos a Khonshu y a Amit, quienes al parecer necesitan de un avatar y están en otro plano o en otra dimensión, y que lo único que pueden hacer es mucho viento o mover las cosas. Así que podríamos decir que sí, Khonshu y Amit se presentan mucho más como dioses o como deberían ser los dioses en la realidad, dándonos probablemente la idea de que son mucho más poderosos que los dioses asgardianos, quienes pueden viajar por el Bifrost y golpearte con sus propias manos. Probablemente los dioses del panteón egipcio sí sean dioses como tal, o al menos así nos los están vendiendo actualmente. Y aquí curiosamente entra también Bast, la diosa pantera que le da sus poderes a Black Panther. Estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver? Simplemente viven en África, no por eso es del mismo panteón. La cosa aquí es que Bast podría estar inspirada en Bastet, la diosa egipcia, así que podría ser que Bast sea perteneciente del mismo panteón que Khonshu y Amit, quienes a mi parecer se han presentado como verdaderos dioses y también se han presentado como seres más poderosos que los asgardianos, hasta que nos muestren la verdadera Odin Force y el poder que puede llegar a tener esta, mientras el panteón egipcio se está posicionando muy al tope. Pero entonces si estamos hablando de que los dioses deben estar en otro plano, ser muy fuertes, y que los asgardianos y los griegos probablemente necesitan ese impulso para ser dioses,
¿Podríamos decir que toda la gente fuerte podría ser un dios? ¿Qué pasa con los Eternals, por ejemplo? Los Eternals, pues seguramente todos dirán, son robots, son gente creada y mandada a hacer su trabajo y que está regada por ahí, cuando terminan se les lava el cerebro, no pueden ser considerados dioses. Pero si tomamos el acuerdo mutuo de que todos aquellos que creen una leyenda o un mito alrededor suyo dentro de la humanidad son considerados dioses, entonces podríamos decir que los Eternos también lo son. Recordemos que estos inspiraron historias de varios dioses como lo es Gilgamesh, Atena o incluso el mismo Mercurio. Que como dato curioso, a Marvel se le olvidó incluir al Eternal que se parece mucho a Zeus. ¿Será que no quisieron chocar con Thor Love and Thunder? Bueno, lo descubriremos probablemente más adelante. La cosa es si los Eternos deberían ser considerados dioses simplemente por tener un mito alrededor de ellos. Pues si vamos a tomar a los asgardianos y a los griegos, tomemos a los Eternos de la misma manera, para ser un poco justos. Pero si ellos están como en duda, ¿realmente quiénes pueden ser considerados dioses? Por supuesto, aquellos que los crearon, y estamos hablando de nada más y nada menos que de los celestiales, quien el mismo Ego, el padre de Star-Lord del planeta viviente, que nos dice en Guardianes volumen 2, Guardianes de la Galaxia volumen 2, que los celestiales son dioses pero en letras chiquitas, es decir, sí son poderosos, crearon el Big Bang, se encargan de crear planetas, de dar vida, de hacer que las galaxias crezcan y la vida sea fructífera en el universo. Sin embargo, menciona que su poder no es tan grande. Sí, son poderosos, por supuesto, son dioses, pero hay seres que pueden igualar su fuerza. Estos héroes, por supuesto, podremos considerar a Dormammu, incluso a Surtur, si es que no lo quieren ver como un dios por ser de Asgard. Pero si tomamos esto en cuenta, podríamos decir que no solamente por ser poderoso debes de ser un dios dentro del universo de Marvel, porque por supuesto no vamos a considerar a Dormammu como un dios, sería un poco ilógico. Por lo cual, si contamos todas estas reglas, diríamos que tenemos entre unos 30 y 36 más o menos de dioses dentro del universo cinematográfico Marvel actualmente. Eso resuelve la pregunta de este video, pero ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo deberían ser realmente las cosas? ¿Deberíamos considerar a todos como dioses? Creo que aquí debería entrar un poco más de cómo se maneja toda la mitología y también cómo se manejan estas escalas dentro del cómic. Pues no se les llama dioses, se les llama entidades. Y entidades son aquellos que tienen un trabajo o una obligación o una orden directa de un ser mucho más arriba. Normalmente pues es one above all, el encima de todos o el diosito máximo dentro de Marvel Comics. Así que estos normalmente tienen una misión o una tarea que es esencial, ya sea por ejemplo el tiempo, el espacio, en el caso de los celestiales crear mundos y crear la vida. Galactus por algún tiempo se consideró una entidad, pues decía que él tenía que consumir para que hubiera un balance. Cronos con el tiempo, por ejemplo. Y que después de ello tenemos como una subcategoría la cual llamaremos dioses, y es aquí donde se empiezan a crear todos estos panteones, donde ya meteríamos por ejemplo a los asgardianos, a los dioses egipcios, a los dioses de Grecia, a toda otra mitología que exista dentro de la tierra. Podremos meterla en esa categoría, pues no son una entidad encargada de una misión. Y estas especies de ramificaciones o niveles también nos sirven para entender los poderes que tienen. Por supuesto, un asgardiano poniéndose contra un celestial no nos suena tan lógico. Por supuesto, como dije, hasta que no aparezca la verdadera Odin Force, no podemos ponerlos a la par. Aún así, me parece que falta bastante para que veamos o entendamos realmente la parte de las entidades y los dioses. Al momento, Marvel dentro del cine se ha encargado de decirnos, ¿sabes qué? Todos son dioses, todos son poderosos, son entidades divinas, por así decirlo. Así que hasta que no hagan ellos la ramificación, trataremos a todos como dioses. Y como dije, tenemos entre 30 y 36 confirmados dentro del universo cinematográfico de Marvel. Así que díganme, muchachos, ¿conocían a todos ellos? ¿Qué les parece? ¿Podemos considerar o no a los asgardianos? Debemos esperar para Thor Love and Thunder. Y por supuesto dejándome quién sería su favorito: asgardianos, egipcios, celestiales, Eternals, etcétera, etcétera. En mi caso yo escogería a los celestiales simplemente porque me encantan cómo se ven. Así que vamos, esto es todo lo que tenemos por ahora. Espero que haya sido informativo, les haya gustado. A mí me gustó hacer el guión, me gustó grabarlo la primera vez, pero como dije, la segunda vez
ya le tengo un poquito de odio, pero aún así disfruté grabando este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Y sin nada más que decir, se despide Carlitos Urana. ¡Salud!